Logística Mansiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Karting Academia de Campeones, la cita semanal del lugar donde comienza la campaña de los pilotos de nuestro país y del mundo. Vivimos un fin de semana extraordinario en dos circuitos bonaerenses. En Zárate, donde se presentó el Car Plus, que realizó por primera vez después de la pandemia su clásica competencia con pilotos invitados. Cerca de 200 participantes tuvo el fin de semana esta categoría en el Kartódromo Internacional de Zárate. Y a unos 60 kilómetros al norte de Zárate se presentó en el Kartódromo Ramiro Tot de Varadero la fecha inaugural del torneo de invierno de Rotax Buenos Aires, con la novedad que se también inauguró el trazado en sentido antihorario y que entregó muy buenos espectáculos. Comenzamos la recorrida de esta emisión de Karting Academia de Campeones con lo más destacado del Car Plus en Zárate. Y en el Kartódromo Internacional de Zárate, como lo anticipábamos, se desarrolló esta fecha del Campeonato Car Plus, la quinta competencia de la temporada 2025, donde en la división escuelita impusieron Felipe Castro de Del Viso en la primera competencia y Enric Mascarell de Wilde en la carrera número 2. En la división promocional fue ganador contundente Francisco Rebelder, quien consiguió vencer en ambas pruebas. En Pre-Junior ganaron Benjamín Almirón de Castelar y Tiziano Melo. En la división Junior se impusieron Santino Berardo en la primera competencia y en la segunda Ariel Molina. Mientras tanto, en la categoría Master, en la clase A, vencieron Valentín Segels y Juan Martín Maurelo. En la clase B, Pablo Respighi con Sebastián Ibarra. En la clase C, Nicolás Rodríguez Sabo junto a Luca Irarucci. Y en la Master D vencieron Pedro Muriola y Federico Gómez, resultados de los ganadores de la competencia de dos pilotos en Car Plus disputado en Zárate. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
En el Parque de la Velocidad de Villaguay volvió el karting entrerriano tras haberse disputado la fecha del Campeonato Argentino el fin de semana pasado. Ahora la actividad provincial se presentó con competencias vibrantes. En la categoría escuela volvió a vencer Santiago Secchi, el representante local, como lo hizo en la prueba que se desarrolló por el Campeonato Argentino 7 días antes. En la división 150A vencieron Joaquín Pagola y Francisco Carlisi. En 150 B1 ganó Malco Estevenet. Mientras tanto, en 150 B2 se impusieron Franco Balbuena y Enzo Conte. Y en 150 C ganaron Pablo Gabas y Leandro González. En lo que respecta a la categoría promocional, fue victoria para Iñaki Antivero en la primera competencia y para Gustavo Grimaldi en la carrera número 2. En tanto que Sofía Percara consiguió vencer en 150 mejorada y el triunfo en 150 Master le correspondió a Omar Gurí Martínez, quien así se tomó revancha de la prueba de Concordia en la fecha anterior. Y precisamente sobre Villaguay, donde veíamos el triunfo de Omar Martínez en la división 150 Master, días atrás hablábamos con Mario Secchi, quien está a cargo de la administración del cartódromo Parque de la Velocidad, y nos contaba los diferentes proyectos que tienen en esta pista. Nació como el quinto cartódromo más grande del mundo. Hoy no sé en qué posición nos encontraremos porque se deben haber hecho algunos nuevos, pero sí sé que estamos bien posicionados. Bueno, la gente que ha venido acá se ha demostrado muy conforme con lo que es el trazado, el dibujo, las instalaciones, las vías de escape, el ancho de la pista, los pianos. Por ahí tenemos algunas ondulaciones en algunos lados que ya tomamos nota de eso para trabajar en el futuro, para sin duda pelear y seguir luchando para tener este evento tan importante en nuestra casa. ¿Cómo se mantiene el cartódromo? ¿Cuántas categorías al año visitan? Y nosotros no tenemos más de 4 carreras al año. Ahora la idea es empezar a hacer algunas cuestiones con el tema de kartings de alquiler y algún zonal, alguna cosa de esa para poder hacer que sea más rentable, pero bueno, es uno de los factores que por ahí hace que el cartódromo no pueda crecer en la velocidad que debería y que se hagan los mantenimientos que se deberían. Pero bueno, estamos trabajando y planificando hace 1 año y medio que estoy yo a cargo de esto, de ver cómo podemos hacer para que esas cosas vayan cambiando de a poco y se pueda disponer del capital necesario, ¿no es cierto?, para poder mantener un monstruo de este tipo, que acá desde pintar hasta cortar el pasto, hasta lo que sea, son montos bastante altos y con 4 carreras al año es inviable poder sostenerlo. Esto se mantiene porque es municipal, la municipalidad es la que solventa todos los gastos de acá y bueno, después este tipo de eventos nos da algún oxígeno, pero no se llega ni cerca a cubrir los costos que deberíamos cubrir. ¿Este fue el terreno original donde se planificó el circuito o había otro lugar antes de hacer acá? En karting asfalto sí, hubo hace muchos años un cartódromo, hubo varios cartódromos, pero todo de tierra, pero el primer proyecto que se hizo fue este para hacerlo de asfalto y que tenga estas características que tiene este circuito hoy, que hace que pueda venir a correr un campeonato argentino, y creo que cualquier campeonato con algunas mejoras podría venir a correr. En lo físico, en lo técnico, está diseñado para eso, o sea, está lleno de secretitos, de cosas el trazado y bueno, hay que girar muchísimo para ir descubriéndosela y para ir entendiendo bien cómo es, dónde frenar, dónde acelerar, por dónde transitarlo, y eso es lo que lo hace apasionante. Por darte algún nombre, Matías Russo supo entrenar muchísimo tiempo acá en Villaguay porque justamente él hablaba de esas características que lo ayudaban a él a entrenar en lo físico y en lo técnico muchísimo. Así que bueno, contamos con eso como un punto a favor muy bueno para nosotros y bueno, después intentamos ir acompañándolo con toda la infraestructura de alrededor. Siempre decimos nosotros que este es un circuito bien nacido, digamos, arrancó muy bien, arrancó bien planificado, bien hecho, y bueno, después sucedieron cosas, digamos, y no se pudo seguir avanzando, o no se avanzó en la forma que se quería, pero creo que estamos ahora en un punto donde
donde queremos meterle toda la energía para que esto sea lo que tiene que ser. Siempre estamos con la idea de correrlo al revés porque está hecho, está creado para eso, para poder girar de las dos formas, y nunca nos hemos animado por alguna cosa, le tenemos un poco de miedo al final de esta recta que justo lo agarra para allá en bajada, las velocidades que se llega al final, se están por hacer algunas cosas allá al final de la recta, por ejemplo alguna parte arada, otra vallado de goma, alguna cosa como para que si sucede algo tengamos la seguridad necesaria para poder girarlo al revés. Se ha girado, no se ha corrido, pero sí se ha girado muchas veces, y cuando los pilotos le agarran la mano se hacen casi los mismos tiempos para un lado que para el otro, y hay muchos de los que lo han girado que les encanta cómo es al revés. Existe en la parte de infraestructura de baño, inclusive todo lo que ves a tu derecha allá, donde está la zona de la antena que le llamaban en los relatos, eso es un tránsito pesado, ahí se va a hacer un parque acuático monstruoso en el futuro. Entonces la idea por ahí de crecer en el cartódromo, que es lo que se está planificando ahora en infraestructura, tal vez sea para el otro lado, en la parte edilicia, digamos, y en algunos proyectos que andan dando vueltas, que se pueda hacer alguna parte recreativa de fútbol también, para que no solo sea un cartódromo, sino que sea un lugar donde la gente pueda venir a andar en bici, en monopatín, a jugar un fútbol 5, qué sé yo, que sea otra cosa aparte de ser un cartódromo, que no sea que lo tengamos que tener habilitado solo para eventos de karting, digamos. Así que bueno, eso es un proyecto bastante ambicioso, pero que sin duda nos vamos a tener que sentar un día a charlarlo y a darle forma en un papel, como nacen todo este tipo de proyectos, para que después se transformen en una realidad. Logística Mansione. Como lo anticipábamos en la apertura de Karting Academia de Campeones, Varadero inauguró su circuito con sentido antihorario tras un trabajo arduo que llevó a cabo la gente de la comisión directiva del Varadero Automóvil Club para realizar estas obras y estas mejoras que seguirán en el transcurso del año para ofrecer un mejor escenario a cada participación de las categorías. El saludo para todos ellos, las felicitaciones a la gente del Varadero Automóvil Club en el nombre de Mario Lauría y la comisión directiva que ha trabajado, repito, denodadamente para presentar este escenario. Comenzamos a repasar lo mejor del Rotax Buenos Aires en el torneo de invierno que abrió su certamen en Varadero en el circuito Ramiro Toth.
Gastón Amboade inscribió su nombre como el primer ganador que tuvo el nuevo sentido de giro en el cartódromo Ramiro Todd de Varadero al imponerse en la división Master Max de Rotax Buenos Aires, superando a Facundo Silvestre Pereira y al campeón del torneo de otoño, Gabriel De Luca. Esto decía el ganador al culminar la competencia. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, contentos, fuimos contundentes todo el fin de semana, tanto en clasificación, las mangas, la verdad que nos llevamos todo. Nada, agradecerle al equipo, me entrega un auto fantástico, esto sin ellos no se logra, el equipo RC, nada, mi mecánico Diego, Ángel García por el motor, la verdad, agradecerle a todos ellos. ¿Cómo fue correr al revés? La verdad que me sorprendí, primero cuando me enteré de la idea, me resultó rara, la verdad, y cuando empecé a girar me agradó mucho, es más, me gusta más que en el sentido original, tiene más lugares de sobrepaso, la verdad que es un circuito muy interesante, muy técnico, así que contento con el trazado. Se empezó bien el invierno. La verdad que sí, vinimos, nada, estábamos haciendo una carrera cada tanto y nada, esto nos condena a correr la segunda seguramente, pero nada, disfrutar ahora el fin de semana con mis compañeros, con todos los chicos del equipo, la verdad, muy contento. Haciendo valer su cetro de campeón del torneo de otoño, Santino Mateo se impuso en la competencia de Minimax, superando a Juan Manuel Davio, a Máximo Sodano, Joaquín Martínez y Mateo Álvarez Storni, quienes llegaron por delante de Máximo Selles, Francisco Cairús, Lautaro García y Galo Estefanis. Por segunda competencia consecutiva, Biaggi volvió a festejar en lo más alto del podio de la división Senior Max. El representante de Merlo consiguió festejar tras la sanción que le impuso el comisario deportivo a Nicolás Fuca por un incidente durante la competencia. Biaggi se impuso sobre Juan Ignacio Alessi, el campeón de la división, tras el torneo de otoño, y tercero fue el santacruceño Tiago Díaz, superando a Lorenzo Das y a Nicolás Fuca, que terminó quinto. Sexto arribó Frigerio, séptimo Facundo De Vincenti, octavo Matías Cara, noveno Máximo Betesh y décimo Salvador Echarri. El piloto de San Martín, Martín Ibarra, fue ganador de la categoría Senior Nacional, superando a Nicolás Manta, quien intentó en varias ocasiones igualar su línea de marcha. Fue tercero Juan Cartolano, arribando por delante de Joaquín de Bolder, Valentín Becerra, Joaquín Valle, Franco Cócaro, Romeo López, Giuliano Trani y Lucas Urtubey. Tras otra intensa disputa por la victoria, Matías Rodríguez consiguió superar a Gabriel Suguela a la hora de bajarse la bandera de cuadros en la competencia final de DD2. Detrás de ellos arribaron Stefano Parodi tercero, Leonel Sotro cuarto, Alejandro Parodi quinto y Eduardo Fernández López en la sexta posición. Posteriormente recibieron la bandera de cuadros Matías Bombín, Bruno y Eduardo Biglietti. En la categoría Micromax se impuso Luca Pavicic sobre Juan Perea y el obereño Nicolás Uta en esta competencia que abrió el torneo de invierno. Arribaron cuarto Atilio Trovero y en la quinta posición Agustín Perchivate, superando a Mateo Fontana, León López, Giovanni Poletti, el paraguayo Antonio Pugliese, quien es el campeón del torneo otoño, y Félix Parra. Escuchamos a Luca Pavicic al cruzar ganador la línea de sentencia en Varadero. Bien, la verdad que nos podemos acostumbrar bastante rápido y bueno, se nos dio la victoria. Fue un circuito que nos acostumbramos rápido y los sectores, algunos que nos costaban, que teníamos cosas para corregir, pero pudimos avanzar. La división Master Nacional cerró la actividad del Rotax Buenos Aires con triunfo para Franco Gagliardi en Varadero, superando a Matías Runco y a Facundo Algieri, quienes los escoltaron en el podio. Cuarto fue Maximiliano Rodríguez, quinto Gastón Di Vela, sexto Pablo Tronfi, séptimo Leandro Iglesias, octavo Damián Calgani, noveno Juan Marchetti y décimo Julio Bruce. Tras una intensa disputa por la vanguardia y el triunfo, finalmente el paraguayo Sebastián Galeano, con la mecánica del equipo de Leandro Guimar, consiguió su primer triunfo en la categoría Junior Max de Rotax, superando a Thiago Parotini y a Valentino Manta, que completaron el podio.
Más atrás arribaron Agustín Pizarro, Gonzalo Burgio, Ludmila Ibarra, Danta Morelli, Bautista Panetta, Tomás Roca y Valentino Fuentes. Esto decía el piloto guaraní al bajarse del podio. La verdad fue bastante emocionante. Estoy todavía calculando todo lo que hice, pero estoy muy contento por la carrera. Sí. Cuando me di cuenta que le podía pasar a Panetta, le pasé y dije, me apuré, dije. Y nada, después nos pasamos de todo y después en el momento que me doy cuenta que le pude pasar a Manta y a Panetta en la misma curva, dije, acá nomás ya me tiro, ¿viste? Es un circuito bastante técnico, no me gustó. Sinceramente, no tenía esperanza, pero sobrepasó todas mis expectativas, la verdad. Circuitazo. Y bueno, me gustó bastante. ¿Qué día, Leandro? Felicitaciones. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, la verdad muy contento. Bueno, como te había dicho anteriormente, en Buenos Aires muy contento con el funcionamiento de los chicos, vienen evolucionando un montón. Tengo una renovación de pilotos y bueno, gracias a Dios llegó muy rápido, algo que si bien sabíamos que estábamos, pero bueno, sabemos que la experiencia acá es muy importante. Y bueno, la verdad que hice una carrera que sea fantástica. Muy dura. Sí, muy dura, en un momento parecía que se había complicado y bueno, después bueno, estaba muy rápido y bueno, diferentes situaciones nos terminaron favoreciendo para que él pueda hacer las últimas vueltas tranquilo. Bueno, este triunfo llega en el momento justo para el equipo. Sí, es muy importante para nosotros porque bueno, como te dije anteriormente, tenemos una renovación de pilotos, acá es muy difícil ganar, acá la experiencia de correr acá y entrenar acá es importante, nosotros prácticamente no lo hacemos y bueno, este resultado es fantástico. Y bueno, recién los chicos terminaron de la senior también muy bien posicionados y la verdad que muy contento por todo el equipo. Tras cerrarse el capítulo de Varadero, los directivos de Rotax Buenos Aires anunciaron que la próxima fecha del fin de semana del 2 y 3 de agosto se disputará en el circuito número 1 del Kartódromo Internacional de Buenos Aires. A su vez, dieron a conocer que para fines de año están planificando realizar una prueba en un circuito callejero en inmediaciones del Obelisco porteño, cerrando así la temporada 2025 con este mega evento que será informado a la brevedad. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros. Con la dirección técnica de Jonathan Levián, la dirección general de Carlos Alberto Legnani, la asistencia técnica de Claudio Nanetti, de Gino Acosta, de Juan Manuel Cardoso y también de Ignacio Breto, hacemos Karting Academia de Campeones cada semana. Hablamos de la actividad internacional. Ya estamos observando imágenes de lo que genera la pista de Cremona. Días atrás estuvo participando Simón Bulbarella en el campeonato europeo WSK, donde desafortunadamente tuvo un inconveniente en la división OKN y debió desertar en la competencia final cuando apenas se habían cumplido 2 vueltas. Pero Bulbarella volverá a tener actividad el próximo fin de semana e integrará junto a otros 12 pilotos argentinos la delegación que se presenta en la 4ª fecha del campeonato italiano, donde participan 120 pilotos que estarán compitiendo el fin de semana en Cremona. En la división OKN J estará participando Valentino Maracero, Martín Bertolacini, Bautista Panetta, Bruno Biseglia y Agustín Pizarro, en tanto que en OKN estarán realizando su presentación Simón Bulbarella, Francisco Figueroa, Máximo Tobillino, Martín Sá, Máximo Betes, Máximo Frigerio
y Darío Besaro, junto a Isidro Mancione. Y a propósito de Isidro Mancione, en su primera experiencia internacional viajó con la asistencia de Juan Quevedo hacia Italia, y estos nos decían antes de partir a esta presentación en Cremona. Que como muchos otros argentinos la van a usar de preparativo para el campeonato del mundo, la Copa del Mundo de OKN. Va a ser el segundo año que la desarrolla la FIA. Así que bueno, estamos yendo con el Colo. Allá va a correr senior, va a ser su primera experiencia senior. Estamos muy justo con el peso y no queremos penar. Vamos a tratar de explorar todo el potencial de él, aprender. Hay uno de los pilotos dentro del equipo de la Lensocar que siempre viene peleando adelante. Así que lo vamos a usar de referente y vamos a tratar de estar de lo más cerca de Julio Susiepa en este compromiso. Espero que se adapte rápido a los cambios. Cuesta mucho, es decir, para un chico ir a correr afuera, que va a ser la primera experiencia de él, cuesta más a este nivel. Creo que son 8 los argentinos que van a la misma categoría, así que vamos a tratar de todo de sí, que el Colo aprenda lo más rápido posible para hacer una buena base para la Copa del Mundo. Él va a correr con goma MG roja, que es la misma goma que compite acá, pero hay varias categorías del campeonato italiano que compiten con goma Vega. La goma Vega deja mucho residuo en la pista y la pista se pone pesada, se engoma bastante, va a tener que seguir asimilar a frenar menos, acelerar antes, porque la goma al ponerse engomado y vos frenás lo mismo en la primera tanda, en la última, vas muy despacio. El karting frena el doble y al motor le cuesta el doble acelerar cuando la pista se pone pesada, así que esperemos que esos cambios los asimile rápido y tratar lo mejor. Va a ser muy distinto de esta pista a la que se vayan a encontrar los chicos que vayan a correr la Copa del Mundo después, porque la Copa del Mundo no se va a correr con Vega, las categorías soportes, van a correr todos MGE o Maxis. ¿Cómo será ese viaje con Juan? Aburrido no va a ser. Estamos complicados con el idioma, así que más vale que no me deje solo. Juancito también se la rebusca un poco. Igual tenemos la suerte que de team manager de Lenzo está Giorgio Carrara, un chico del Chaco que corrió en Fórmula, en karting. También Michele Lenzo, que es el dueño del equipo, habla español de corrido. Yo un poco me defiendo con el inglés, pero muy poquito. Es decir, bueno, va a tener que hablar con los compañeros o con el mecánico que le toque y tratar de entenderse. No es difícil, hay que poner un poco de voluntad y ganas. Más que cuando todos saben de qué te están hablando, te la rebuscas. Nos vamos con la agenda del próximo fin de semana, donde además tendremos la actividad internacional con los pilotos argentinos. Recordamos que en Cremona se presenta el campeonato italiano, realizará su cuarta fecha. Reiteramos, hay 13 argentinos participando. En Mar del Plata se presenta la Asociación Zonal de Karting en Camet. El sanjuanino vuelve a correr en la pista kart Deposito. La Asociación del Karting Patagónico del Sur se presenta en Comodoro Rivadavia y el Rotax Grand Nationals lo hace en Santiago del Estero. De esta manera llegamos al punto final de esta emisión de Karting Academia de Campeones, el lugar donde comienzan las carreras de los pilotos, y los esperamos en una semana con toda la actividad nacional e internacional. Muchísimas gracias por su atención y recuerden disfrutar de la vida sin presiones. Logística Mansiones.